alguien de tu casa será levantado para traer vida. Y nos levanta el ánimo para seguir hacia adelante, aunque hayamos tropezado, aunque no tengamos nombre dentro de la sociedad, aunque no tengamos nombre dentro de una comunidad. En el reino de los cielos tu nombre está inscrito. Aquella mujer que salió de la casa del pan no tenía nombre, no tenía quien la pudiera reclamar, pero siglos después nace alguien con un nombre que es sobre todo nombre. Nace alguien que dice y se proclama ser el pan de vida, y ese es Jesús de Nazaret. Bien, hoy hay una historia dentro de la Biblia que la verdad es una historia un poco agradable, la diría yo un poco oscura, dura, pero en la cual no encontraremos ahí promesas para poderlas subrayar, no encontraremos frases inspiradoras para poder compartir en redes sociales, pero mientras yo leía mi devocional de un año, cuando llegué al capítulo 19 y al capítulo 20 del libro de Jueces, la verdad que me estremecí al poder leer esta historia. Y mientras leía, Señor, ¿qué se puede encontrar en esta historia? ¿Por qué fue que está ahí? ¿Para qué está en este entorno? Y mientras yo leía, llamaba a mi esposa, le decía: esposa, aquí hay un mensaje bien fuerte. No sé si sería oportuno poderlo topar dentro de la iglesia, porque como le repito, no es un mensaje que lo va a escuchar en un devocional, no lo va a escuchar en una escuelita bíblica, ni tampoco lo va a escuchar en un altar en las distintas iglesias a nivel mundial. No lo va a escuchar. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que quedara ahí ese mensaje? ¿Por qué? Es la pregunta que se me vino. Y es porque a veces las historias más oscuras son las que más luz arrojan sobre la conciencia humana y nos hace ver la condición en la cual podemos estar, creyentes y no creyentes, personas que conocen de Dios y personas que no conocen de Dios. Porque hoy en día la sociedad muchas de las veces tiende a criticar al que conoce de Dios, o hay una pelea entre el que no conoce y el que sí conoce. Pero esta historia va a permitirnos a nosotros abrir un poco más el entendimiento y de qué es lo que sucede cuando el hombre se aparta o se aleja de Dios. Y es que en el libro de Jueces, el capítulo 21-25, resume que en aquella época había una frase muy repetida. Se repetía una y otra vez. Y es la frase que cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio, ya que en esos días Israel no tenía rey. No tenían rey, no tenían una brújula. En pocas palabras, la pregunta de aquel entonces ya no era ¿qué Dios dice o qué desea Dios? La pregunta era ¿a quién le importa? Y es así como yo decía: ¿a quién le puede importar esta historia? Sale el título de esta predicación: ¿a quién le importa esta parte oscura de la Biblia, la cual trae un mensaje al final de todo? No era un problema de gente pagana, era que el pueblo de Dios vivía haciendo cada uno lo que le parecía correcto. Ojo y mucha atención, hablamos de la gente que conocía la ley de Dios. Hablamos de gente que había cruzado el Mar Rojo. Hablamos de gente que había comido del maná del cielo. O sea, en pocas palabras, hablamos de gente que vieron milagros de una manera sorprendente. Pero que aún así, cuando se alejaron de Dios,
Cuando decidieron tomar sus propias decisiones, lo que quedó fue que cada quien tenía su propia brújula moral. Cada quien tenía su propia dirección. Cada quien sabía qué era para él bueno y qué era para él malo. Apuntando en todas direcciones a la vez, pero menos a la única dirección que cada ser humano debe hoy en esta actualidad poder apuntar. Eso me recordaba lo que dice Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz la tienen por tinieblas. Y es en este contexto que vamos a entrar a nuestro primer personaje dentro de esta historia. Y es que este primer personaje es un hombre que pertenecía a la tribu de Leví. No era un israelita común, sino que era un levita. Era un hombre consagrado al servicio de Dios, al cuidado del tabernáculo, la presencia de Dios. Pero en aquel entonces, el cual viajaba con su concubina desde Belén de Judá de regreso hacia su casa. Y quiero que preste atención, ¿cuál es el significado de concubina? Era una mujer unida a un hombre de forma legítima para la cultura de la época, con un rango inferior al de la esposa principal. Eso era una concubina en aquella época. En aquella época existía la esposa y la concubina. Era un rango menor, pero que el esposo podía acceder hacia ella. Tenía autoridad sobre ella. Al llegar la noche, ellos deciden hospedarse en Gibeá. Era una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. Es como decir la provincia del Oro y Huaquillas. Gibeá era una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, al pueblo israelita, al pueblo del pacto. Y aquí empieza lo que pasó en esa noche oscura, dura. Sujétese bien. Jueces 19 del 22 al 25 nos da la historia, nos relata que un anciano los acoge en su casa. Acoge en su casa al levita y a la concubina del levita. Pero esa misma noche, mientras yo leía mi devocional, paraba y decía que una turba empezó a rodear la puerta de aquella casa del anciano. Exigían a aquel dueño de la casa que entregaran al levita para poderlo violar. ¿Se imagina que usted dé hospedaje a alguien en su casa, lo atiende, y sin embargo dentro de su ciudadela empieza la gente a alborotarse, a tocarle la puerta, a tumbar? ¡Ey! Necesito a la persona que está dentro de tu casa. Necesito que lo saques porque quiero tener relaciones con él. Quiero violarlo. Así de frente, dice la Escritura. El dueño de casa, al escuchar esta turba, dice: ¿cómo va a ser posible que tú quieras hacerle algo a este levita, a este hombre de Dios? Y el dueño de casa le dice: te voy a entregar a mi hija virgen y a la mujer del levita, pero no hagas nada con el levita. ¿A quién le importa este tipo de historias? Aquel pueblo de Dios, para él parecía bien poder preservar la vida del hombre de la tribu de Leví y entregar a su propia hija, a su hija virgen y a la mujer de este hombre para que el resto pudieran violarlas. Pero a pesar de todo esto, a pesar del ofrecimiento que este hombre hizo a toda esa turba, a toda esa gente que vivía en Gibeá, que eran alrededor de unos 700 hombres, dice que ninguno se quedó quieto. No querían esa propuesta. Ellos querían al levita. Ellos no querían
ni a la hija, ni a la mujer de levita. Lo querían a él. Entonces sucede, amada iglesia, algo que en ningún texto inspirado debería contener. Y sin embargo está ahí en la Biblia. El levita dice que tomó a su concubina y la empujó hacia afuera. Cuando empecé a investigar, decía, Dios mío, wow, ¿qué historia o qué mensaje hay detrás de esta historia? Los hombres de Gibeá, dice la palabra, que la violaron toda la noche, uno tras otro, hasta el amanecer. Cuando la sueltan, dice que ella alcanza a arrastrar su cuerpo hasta la puerta y cae con las manos el umbral. Por la mañana el levita abre la puerta, la ve tirada allí y le dice, levántate, vamos. No hubo una respuesta de la concubina, pero yo me esperaba que la respuesta del levita sea la preocupación. ¿Qué es lo que te pasó, mujer? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes ponerte sobre tus pies? No, al contrario, le dijo, levántate, vamos. Nadie lloró en esa escena, nadie preguntó su nombre. Esta mujer dentro de esta historia no tiene un nombre. El levita la carga sobre el burro que él tenía, la lleva a su casa, toma un cuchillo y corta su cuerpo en 12 pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel como una señal de lo que había ocurrido. Desde que Israel, amada iglesia, salió desde Egipto, nunca se había cometido un crimen tan horrible como el que usted está escuchando en este momento y el que yo había leído. O sea, el pueblo estaba sin rey, el pueblo estaba sin dirección de Dios. Y cuando las personas nos encontramos sin dirección, cuando las personas nos encontramos sin una visión clara, a veces nuestras decisiones pueden cometer errores que pagarán consecuencia a nuestra casa. Y este fue el caso de levita. Él preservó su vida. Y él no dice que la entregó, es como que si le hubiese estorbado, la empuja. Y toda la gente abusó de esa mujer. Uno tras otro, dice la Escritura, hasta el amanecer. ¿Qué hubiese sido en aquel entonces si hubiese existido redes sociales? Si hubiesen los live. Porque hoy en día la gente ni siquiera tiene respeto por la familia, que a veces tiene que enterarse que un familiar se muere en plena transmisión. Si hubiese usted imaginado la conmoción que hubiese causado en este siglo XXI. Ahora, este hombre utilizó el propio cuerpo de su mujer para enviar un claro mensaje a todas las tribus de Israel, para poderles enviar el mensaje de lo que estaba aconteciendo en un territorio dentro de las tribus de Israel, específicamente en la tribu de Benjamín. La maldad había llegado a niveles tan exorbitantes que ni siquiera respetaban a su propia gente. Y este hombre no sabía cómo llegar al mensaje. No recurrió a Dios, recurrió a sus métodos. Y él pensó que el método era cortar a su propia mujer, enviar un pedazo a cada una de las tribus. Yo sí me imaginaba cómo es que yo como esposo
entregar a mi mujer para que la violen. Aparte, no importarme la muerte de ella, levantarla en un burro, llevarla a mi casa y yo mismo ser el cirujano homicida de cortar cada pedazo y enviar un mensaje a cada una de las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel se reunieron en una gran asamblea en la zona de Mizpa. Fueron alrededor de 400,000 guerreros los que se reunieron, y el levita empezó a ponerse sobre sus pies para poder declarar lo que había acontecido dentro de este lugar. Pero mientras me sumergía más en la lectura después en Jueces 20 del 4 al 5, la verdad del levita ante el consejo, porque reúne a todos los líderes del pueblo de Israel. Pero esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa, dice la versión del hombre, con la intención de matarme. Y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Esa fue la versión del levita. Dice, esa noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Y decía, ¿qué? Ante 400,000 personas, el levita omitió que fue él quien la empujó. Afuera su concubina. O sea, delante del consejo, delante de la asamblea, este ser humano se presentó como víctima, borró su propia culpa dentro de la historia y se paró frente al pueblo de Dios y mintió por omisión para quedar bien. Yo decía entre mí, un hombre de Dios, de la tribu sacerdotal, capaz de traicionar a su mujer en privado y de mentirle al pueblo en público. Nadie cuestionó, nadie dijo nada, ni siquiera aún la tribu de Benjamín, ni siquiera dijo vayan y maten a esos hombres. Al contrario, la tribu de Benjamín defendió a estos hombres. Y es que Romanos 3:23 dice muy claramente, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cuando todos pecamos, cuando todos nos alejamos de la presencia de Dios, nos olvidamos de nuestros objetivos, nos olvidamos de nuestro llamado. El pueblo se había olvidado del llamado y de las promesas que Dios les había dado. Dijo que iban a ser una nación grande, pero no les dijo que iban a ser una nación homicida. Pues el pueblo se había alejado de Dios. A veces el cristiano y el inconverso pueden llegar a este mismo principio. De poder errar en el blanco. Oseas 5:1 dice, escuchen esto, sacerdotes, presten atención, pueblo de Israel. El juicio es contra ustedes, porque han sido una trampa en Mizpa y una red tendida en el monte de Tabor. El mismo Dios que juzgó a Gibeá, también al levita que se paró en Mizpa a dar su versión conveniente. O sea, en el reino no hay dos justicias, hay una sola justicia. Aunque Israel tenía 400,000 guerreros listos para la guerra, porque esa fue la convocatoria, fueron convocados para ir y combatir este mal que ya se había encascado dentro de las tribus de Israel. Era una causa justa, y aún así, la Biblia relata que dentro de las dos primeras incursiones que tuvo Israel, o las dos primeras batallas,
dice la historia que Israel perdió 400,000 hombres versus 26,700 hombres. Las dos veces que el pueblo fue a cobrar venganza, las dos veces que el pueblo fue a tratar de poner una solución en base a sus métodos, en base a lo que ellos pensaban que estaba bien, porque en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque en estos dos avances que hicieron el pueblo de Israel, en estos dos avances, ellos consultaron a Dios. Pero ninguna de esas dos acercamientos tuvieron éxito. Tenían la razón moral de parte suya, tenían los números, tenían los soldados, habían consultado a Dios y sin embargo ellos perdían. Pero ¿sabe qué? Fue que en la tercera batalla que ellos tuvieron algo especial. A la tercera batalla dice la historia que ellos ayunaron, pidieron un ayuno genuino, empezaron a tener un llanto, empezaron a demostrar ofrenda y ahí fue cuando Dios empezó a entregarle la victoria. Y es que muchas de las veces la indignación moral no reemplaza a la humildad espiritual. Podemos tener enojo, podemos tener ira por las cosas injustas que nos acontecen, pero si no hay humildad espiritual, no habrá victoria. ¿Cuántos hoy en día no queremos acabar con el mal? ¿Cuántos hoy en día no queremos acabar con la extorsión? ¿Cuántos hoy en día no queremos acabar con el tema de la prostitución? ¿Cuántos hoy en día no queremos acabar con el tema de la drogadicción que está atacando a tanto joven? Y es que a veces cuando llega la dificultad a nuestra casa, es que empezamos a actuar en nuestras fuerzas, es que empezamos a tener una indignación moral, pero a veces no tenemos una humildad espiritual. No tenemos los métodos correctos para poder ganar una pelea que no se gana peleando con puño fuerte. Es una pelea que la ganamos de manera espiritual. Y es que a veces se puede pelear la guerra correcta con el corazón equivocado. Israel necesitaba romperse primero ante Dios, antes de poder corregir a la tribu de Benjamín, ya que a estos no quisieron entregar a los hombres de Gibeá para ser juzgados, sino que los protegieron a pesar del daño causado a la concubina. Pero la palabra del Señor nos dice algo importante. Si mi pueblo, el cual lleva mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. O sea, tenemos esperanza. Y la esperanza fue muy clara. El pueblo buscó la dirección de Dios con un corazón distinto. Fueron 2 veces a la guerra, las 2 veces perdieron. ¿Se imagina usted 400,000 versus 26,000? Y las 2 veces perdieron. Pero todo fue la actitud después cuando se humillaron, se postraron ante el Señor, rasgaron sus vestiduras y dijeron: Señor, no podemos tener victoria, ayúdanos. Se humillaron, entonces buscaron la presencia del Señor. Entonces el Señor desde los cielos los escuchó y perdonó su pecado y les dio la victoria. Cuando nosotros vemos la historia dentro del capítulo 19 del libro de Jueces, la gente que murió fue gente que quedó sin redención. La mujer no tiene nombre,
ni dentro de la historia podemos encontrar cuál era el nombre de aquella mujer. No tiene voz. La justicia de Israel condenó el crimen, pero nadie pudo devolverle la vida a esta mujer. La justicia humana puede señalar el mal, pero no puede restaurar al quebrantado de corazón. La justicia humana puede buscar sanción, pero no puede restaurar a aquel que se encuentra con su espíritu abatido. Las matemáticas del infierno, las matemáticas de Satanás son la resta y la división. Las matemáticas del reino son la suma y la multiplicación. Por eso Jesucristo nos dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar. Él viene para matar, Él viene para destruir. Él viene a arrestarte, Él viene a quitarte. Pero también dice que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida. Y no cualquier tipo de vida. Es para que podamos tener una vida en abundancia. Es para que podamos tener paz en medio de nuestros problemas. Es para que podamos tener tranquilidad cuando las cosas no nos salgan bien. Y eso es lo que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Ahora, la ciudad donde ocurrió el crimen fue Gibeá, una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, la cual estuvo a punto de ser exterminada por completo a causa de este duro episodio. Pero después de la guerra de Jueces 20, ¿sabe qué? Yo decía que surge el primer rey de Israel. ¿Y de dónde surge ese rey? Su nombre es Saúl, elegido por el pueblo porque era alto, hermoso, imponente. Era el rey que Israel quería, impresionante por fuera, pero su corazón nunca se rindió completamente a Dios. Saúl empezó ungido y terminó abandonado. Empezó con humildad y terminó consultando a una bruja. Y cuando yo decía, Señor, ¿cómo es esto? La tribu de Benjamín, este levita, la ciudad de Gibeá, y ver que de ahí tú levantas un rey. Ver ya desde este episodio cómo Dios empieza a restaurar. Porque aunque la historia sea desgarradora, aunque la historia sea fuerte, tenemos un Dios que es compasivo. Tenemos un Dios que nos da este claro ejemplo de aunque nosotros nos alejemos, que aunque nosotros a veces entremos a pedazos en nuestro hogar, o entremos a pedazos en nuestras economías, o entremos a pedazos en nuestra salud, alguien de tu casa será levantado para traer vida. Alguien de tu casa será levantado para traer esperanza, porque ese es el Dios que nosotros alabamos. No alabamos cualquier tipo de Dios, alabamos un Dios que levanta a aquel que está caído. Si bien es cierto, Saúl fue ungido, pero terminó al final consultando en una bruja. Y a veces también tenemos a gente así dentro de la iglesia, creyendo en horóscopos, creyendo en el tema del Sagitario, de Piscis, del Capricornio. ¿Usted me encuentra algún capítulo, versículo de Jesucristo hablando de los signos zodiacales? ¿Usted vio alguna referencia de los apóstoles hacer mención acerca de los signos zodiacales? ¿Por qué hoy en día la gente sigue creyendo en este tipo de culturas que a nosotros no nos traen nada bueno? Nosotros no creemos en astros. Nosotros creemos en la verdad de la palabra. Nosotros creemos en aquel que fue resucitado de entre los muertos. Pero hoy en día hay tanto pueblo alejado de Dios,
a pesar de conocer la verdad, a pesar de venir a la iglesia, siguen creyendo en dioses falsos, siguen creyendo en dioses ajenos, siguen creyendo en la vibra. Como Saúl, personas hermosas por fuera, pero por dentro, consultando a cosas erróneas. Y hay algo más. La mujer sin nombre, la víctima de Jueces 19, aquella mujer que era de Belén de Judá. En el hebreo significa Betlehem, lo que literalmente significa la casa del pan. La mujer salía de la casa del pan, pero de esa misma ciudad, amada iglesia, de esa misma tribu de Judá, siglos después, nace alguien que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aquella mujer que salió de la casa del pan no tenía nombre, no tenía quien la pudiera reclamar, pero siglos después nace alguien con un nombre que es sobre todo nombre. Nace alguien que dice y se proclama ser el pan de vida, y ese es Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor. Yo decía, Señor, wow, qué impresionante. A pesar de ser una historia tan triste, tan oscura, al final termina siendo una historia reveladora. Al final termina siendo una historia que a usted y a mí nos levanta el ánimo para seguir hacia adelante. Aunque hayamos tropezado, aunque no tengamos nombre dentro de la sociedad, aunque no tengamos nombre dentro de una comunidad, en el reino de los cielos tu nombre está inscrito. Cuando Dios te llamó por nombre. Tú eres mi escogido, tú eres mi especial tesoro. A lo mejor para la gente no tenías un estatus, pero para Dios tienes un nombre. Porque Él te compró por precio de sangre. Valora el precio que Él hizo por ti. Él dijo, el que viene a mí no tendrá hambre. Una mujer sin nombre sale de Belén, de la casa del pan, muere en el umbral de una puerta mientras el mundo duerme. Nadie preguntó por su nombre. Nadie preguntó dentro de esta historia quién era esta mujer. Simplemente queda como la mujer, la concubina de Levita. El pan de vida sale de esa misma casa del pan. Muere en una cruz mientras el mundo lo desecha, pero también sin que nadie lo defienda, porque también fue abandonado por los suyos. Creo que si el día de mañana nos enteramos que alguien violó a una mujer, toda la noche, toda la madrugada hasta el siguiente día, yo pienso que todos nosotros estuviésemos al siguiente día con palos, con escopeta, con pistola, no sé, hermano, con qué, pero usted estuviera al siguiente día defendiendo la causa. De aquella mujer. Pero no hubo nadie, ni su propio esposo. Simplemente le dijo, levántate, mujer, ¿qué esperas? Como que si nada hubiese pasado. De la misma forma murió Jesús. Un hombre que no hizo absolutamente nada. Un hombre que por el contrario hizo milagros. Trajo palabras al cansado, al abatido, al enfermo. Trajo palabras de consuelo a los niños, a los jóvenes,
a los matrimonios. Y sin embargo, en la cruz del Calvario fue muerto. Pregunto, ¿quién salió a la defensa de ese hombre? ¿Quién dijo algo en aquel momento? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aquella mujer murió, no tuvo un nombre. La diferencia con Jesucristo es que Él resucitó de entre los muertos. Él no quedó muerto. Él vive. Y porque vive, tú estás aquí. Yo estoy aquí. Él está aquí. Todos estamos aquí. Esa es la garantía de que Jesucristo aún vive. Su palabra aún sigue restaurando hogares. Aún sigue tocando y ministrando a jóvenes que estaban perdidos. Esa es la señal más clara de que adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. El levita miró a su mujer con indiferencia, sin lágrimas. Jesús también se paró en una ocasión frente a una tumba, pero antes de hablarle al muerto, hizo algo que el levita nunca hizo. La Escritura dice que Jesús, al ver llorar a Marta y a María porque su hermano ya había muerto, dice que se estremeció dentro de su espíritu y se conmovió. Y está el versículo más pequeño de la Biblia donde dice que Jesús lloró, se estremeció por el dolor de la pérdida de su hermano. Note la diferencia entre el levita y note la diferencia entre nuestro Jesús. El levita la miró a su mujer con una indiferencia, como que si nada hubiese pasado con ella. Y el resto de la historia lo conoce. La puede volver a estudiar, a leer las veces que usted quiera y ahí estará. El levita dice que empujó a la mujer hacia la oscuridad para salvarse a sí mismo. En cambio, Jesucristo se entregó libre y voluntariamente a la oscuridad para salvarnos a usted y a mí. Nadie lo empujó a Jesucristo, nadie lo obligó, nadie le dijo ve y rescata a la sociedad, nadie le dijo ve y rescata a la humanidad que se encuentra perdida. Él solo se entregó. El levita mintió ante el consejo para quedar bien, porque quiso ocultar su pecado. Quiso ocultar lo mal que había reaccionado. En cambio, Jesucristo guardó silencio frente a Pilato para que nosotros pudiéramos quedar libres. Él no se defendió. Él tenía todo para defenderse, pero él se quedó callado. Él no omitió defensa. Él quedó simple y llanamente callado para que tú y yo pudiéramos entender que bajo ese silencio tú y yo podemos quedar libres. El levita utilizó el cuerpo de su mujer como un llamado de guerra. Jesucristo entregó su cuerpo para darnos un llamado de paz, para darnos un llamado de unidad. Jesucristo nunca nos convoca para pelearnos entre nosotros mismos. Es lamentable cómo hoy en día está mal visto a veces el evangelio. Como tanta gente a veces prolifera cosas acerca de la palabra del Señor. Y nadie quiere a veces venir a la casa del Señor por mal testimonio. Pero es justamente esta historia que nos revela que cuando se aleja el ser humano de Dios, estas cosas terribles pueden pasar. No hay una excepción para el que conoce de Dios, ni para el que no conoce de Dios. Sea que no conozcas o sea que conozcas, si te alejas de Dios, tendrás consecuencias que marcarán un resultado ante la sociedad. La Biblia dice que
Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros pudiéramos tener paz, fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y es que Dios guardó la historia de esta mujer sin nombre en su palabra por miles de años, porque para Él ninguna vida es desechable, ningún dolor es invisible, ningún umbral es demasiado oscuro para que Él pueda encontrarte. Y es que, iglesia, lo que el mundo desecha, Dios lo guarda. Lo que el hombre olvida, Dios lo llama por nombre. Lo que el levita abandonó en el umbral a su mujer, Cristo lo rescató con su sangre. Y hoy el mundo vive como Jueces capítulo 19. Sociedades que hoy en día llaman a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno. Hay gente que interpreta las cosas de Dios a su manera. Y es lamentable ver hoy en día iglesias evangélicas donde son pastoreadas por hombres homosexuales. Personas que están, digamos, disvariando dentro de su creencia, dentro de del fundamento de lo que la palabra nos ha dictaminado. Y nos encontramos en tiempos de apostasía, en tiempos donde debemos de tener el conocimiento pleno para no perdernos. El pueblo se pierde cuando no tiene conocimiento, cuando no tiene lectura. Y es que a veces pensamos que la bondad de Dios es tan grande que Él puede permitir ese tipo de acciones. Pero usted se pudo dar cuenta que Dios no opera en las acciones del corazón. Él opera en la humildad del espíritu, cuando aprendemos a reconocer cuando hemos fallado, cuando hacemos las cosas mal. Hoy tenemos crisis política y tenemos crisis religiosa. Pero me llama la atención que también entramos en una crisis espiritual. Porque no trabajamos nuestro espíritu, porque nos hemos alejado del Creador. Todas las culturas, todos los países buscan la ayuda de Dios, conocen de Dios, saben que hay un Dios que es bueno, que es misericordioso. Pero hoy en día existe tanta pelea entre políticos, entre religiosos, entre quién es más ungido, quién trae el mejor mensaje. Y no se trata de quién trae el mejor mensaje. Se trata de que podamos tener una intimidad con Dios. Se trata de que podamos mantenernos en la brecha. Se trata de que nosotros podamos experimentar esa intimidad de la cual también el apóstol Pablo pudo tener con Jesucristo. Mira, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo seguirá siendo por siempre. Lo que necesitamos no es más guerra, como lo que ocurrió en Jueces capítulo 20. Lo que necesitamos es que lo que Israel finalmente hizo ante la tercera batalla. ¿Qué hizo Israel? Israel se arrodilló. Eso necesitamos hoy en día. Estas rodillas. No necesitamos tener el mejor escenario. No es que necesitemos tener la mejor familia. No es que necesitemos estar en nuestra mejor temporada financiera. Necesitamos humillación. Porque a veces tenemos altivez de espíritu. Necesitamos ser honestos delante de Dios. Necesitamos decirle a Dios que sin Él no somos nada. Necesitamos decirle a Dios que somos pobres de espíritu.
para que podamos entender que lo que mañana o pasado tú y yo podamos conquistar no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, es por lo que Dios nos permita hacer. Si tan solo nosotros entendiéramos el poder sobrenatural que existe cuando doblamos nuestras rodillas, cuando empezamos a armar nuevos hábitos y costumbres espirituales que puedan nutrir nuestro hogar, para que las cosas puedan cambiar. Pero hoy en día sucede que la gente quiere salir de las pruebas, quiere salir de los procesos para estar en un ambiente como del TikTok, de que todo está color de rosas. Todos los que estamos aquí, me incluyo yo, tenemos problemas. Si no tuviéramos problemas, no estuviéramos aquí. No dedicaríamos tiempo a la oración. No dedicaríamos tiempo a la lectura de la palabra. Y es que a veces los momentos más dolorosos de nuestra vida, donde todo mundo nos da la espalda, donde las cosas no nos salen bien, y es que es ahí cuando nosotros entramos en una humillación total. Y es ahí cuando alguien, el de repente de Dios, te suelta una palabra.